Ya estamos, por fin, lo prometido es deuda. Mira cuánto hemos luchado para tener este podcast, para poder estar aquí sentados frente a ustedes hablando. Cuánto nos cabeceamos cómo podíamos hacer este podcast y cuánto cachureo necesitábamos, cuánta cosa necesitábamos sobre la mesa para poder echar a andar este proyecto. Es un proyecto bien ambicioso. Que salió de la nada. No tan de la nada, yo creo, porque hace rato venimos hablando, por lo menos yo vengo hace rato hablando. Pero qué bueno que se dé esta instancia, que estamos juntos, que estamos hablando de los mismos temas, que de los temas que a la gente le interesa. También hay un montón de gente que está en este tema de la conciencia, tomar conciencia de cómo es la vida. Del buscarse, del encontrarse. De encontrarse. Claro. ¿Qué tema, ¿eh? Qué Sí. profundo. Y claro, entonces nace este podcast, pero que nosotros veníamos transmitiendo información hace rato, ya hace años, a través de las redes sociales y incluso a través de videos en el canal de YouTube, contando un poco sobre la energía, sobre la conciencia, sobre todo esto que se tornó, que era como difícil antes de hablar, pero sin embargo hoy día hay mucha gente que está... Sí, ¿no? Y también muchas experiencias que aparecen en tu canal, de gente que Sí, ha despertado, que aprendió un montón de cosas. sí. Pero ¿qué es Que ha el comenzado, despertar? ¿Qué es? que ha comenzado Sí. de ir a tu centro médico por una muela y con 2 semanas es medium. Sí, lo que pasa es que la gente en realidad llega por diferentes cosas al centro médico, pero de algún modo siempre no es que las personas lleguen a ver, que yo creo que no somos libres, que estamos controlados. Siempre digo, no tienen que creerme a mí, por favor, no tienen que creer las cosas que yo digo, tienen que hacerse caso a ustedes mismos. Creer en el destino. No, yo, o sea, tampoco creo que en el destino, yo creo que está todo armado, en realidad. Pero las razones verdaderas hay que ir a buscarlas dentro de cada uno, y eso es lo más increíble de todo esto, que nos vamos dando cuenta que está todo dentro de nosotros. O sea, que toda la experiencia de esta y de todas las existencias que tenemos... ¿Estás hablando de la reencarnación? Me dijo alguien. ¿Estás hablando de la reencarnación? Yo no creo eso. Yo no creo eso. Solo es para los brujos. Solamente para los brujos. Sí. Entonces, claro, en realidad sí tenemos un montón de experiencia y la gente quiere saber, quiere más información. Y claro, bueno, llega por un tema, pero en realidad vienen por otro, y también en la calle a veces toca conversar con la gente, no sé, de repente uno va a la peluquería y voy a la peluquería y el chico que habitúa a cortarme el pelo me dice, es de él el que te estaba hablando, le dice a la compañía. El que hace los viajes ancestrales. Los viajes ancestrales. ¿Y eso lo hacen en bus o en avión? Los viajes ancestrales. Entonces, ya, pero lo importante es que la gente está interesada en los temas. Y ahora más que nunca. Y sí, yo creo que hay un tiempo en que la gente está teniendo más conciencia, que hay más almas viejas circulando y que por lo tanto se requiere un poco de información, de compartir, y me parece maravilloso que esto no sea de poco, sino que sea de mucho, y que podamos compartir las experiencias o vivir experiencias que nos aclaren un poco la película, cómo es esta realidad. Claro, hablar un poco de la experiencia de cada uno, de cómo vivió o de los procesos que tuvo en el camino. Y yo creo que es súper válido, más allá de que quizás los problemas que la quejan a la gente, quizás a lo mejor no son los mismos que tuvo uno, pero creo que de cierta manera se pueden juntar de alguna forma, porque a la final, más allá de los problemas que tengan cada uno, hay que ir directamente a las emociones. Más que problemas. Nos estamos metiendo en la pata de los caballos. ¿Por qué? Porque en realidad sí, hay gran parte de lo que nos pasa tiene que ver con las emociones, gran parte. Pero no es lo único, no es lo único. Aunque yo en algún momento decía que sí, que en realidad todo venía de las emociones, ¿ya? Y muchas cosas, muchas enfermedades yo pensaba que eran únicamente
proveniente de las emociones. Y los años me han mostrado los años y el trabajo en realidad me han mostrado que no es así. Que sí hay más cosas que no somos... sí, más cosas. Hay más cosas que no solamente son las emociones. Pero está bien, o sea, partamos por último con algo. Partamos con un poco de información y entendiendo, por lo menos aceptando de que todo no es por desequilibrios químicos y que necesitamos tomarnos una pastilla para poder solucionar un tema físico. O sea, que hay otra forma. No decimos, no nos negamos a nada. No, aquí no estamos negando a nada. Estamos diciendo que la realidad es mucho más de lo que todos pensamos. Entonces, que puro amor y conciencia no vas para el resto. Que cada uno indague dentro de sí mismo, porque se va a encontrar con un cúmulo de información. Yo digo, un montón de tesoros ocultos que hay ahí en el inconsciente. Y para eso hay que entrar en ese estado de la conciencia. Entrar en el estado. ¿Tú has entrado alguna vez en el, Sí, yo en el creo que estado cuando profundo de la conciencia? Sí, creo que lo importante es cuando es como trabajar en uno y uno, bueno, nadie le enseña a caminar en este sendero que a veces de un principio suele ser muy, muy duro, pero creo que el camino se vuelve un poco mágico cuando empiezas a ver como ciertas cositas que te ponen en el camino que te van diciendo es para allá, no es para acá. Sí. O te dan como esos cariñitos que te da la vida que uno dice, ¿por qué? O ¿por qué me pasa a mí? Y vais entendiendo y vais viendo que Dios no era que no pasaste eso porque Dios no te quería o porque tu vida era una mala suerte. Ay, el Dios castigador, el Dios castigador. El Dios castigador, claro. Fuiste pecador, por Sí, eso. sí. Te lo mereces. Hijo del demonio. Hijo del demonio. Entonces después cuando de cierta manera vas pasando con el tiempo y aprendiendo, conectándote contigo porque al conectarse con uno te conectas con el universo entero. Sí. Y bueno, así uno cuando uno empieza a conectarse de esta forma que uno va aprendiendo con el pasar de este despertar que le llamamos, empiezan a aparecer como cositas bonitas, a comprender la vida un poco, a empezar a amarse a uno mismo, porque ahí, claro, Tremendo tema, ¿eh? Amarse sí, uno mismo. ahí es como abrir, no sé, El amor propio, ¿eh? el amor propio. El amor propio. ¿Qué será el amor propio? Quererse a uno mismo. Sí. Qué profundo. Bueno, de todo esto queremos hablar en este podcast. Queremos que la gente no se aburra, que si quiere proponer temas también lo puede hacer y lo podemos conversar en otra oportunidad, en otra reunión que tengamos. La idea es ir haciendo constantemente contenido para que podamos hablar de manera un poco más profunda con esta perspectiva. Es decir, que desde nuestra visión nosotros vamos a hablar esto. No quiere decir que las cosas son así, porque en realidad tu realidad, ¿cómo es la realidad? La realidad va a depender de la realidad del observador. Entonces, claro, mientras tú más experimentes, tu realidad va a ser mayor. ¿Cómo así? Dicen, a ver, ¿qué me quieres decir? Nada, simplemente que para el buzo, por ejemplo, el buzo submarino, hay un montón de vida también bajo el agua. Y no porque tú no la hayas visto, no va a existir. ¿Te fijas? O sea, eso Sí, simplemente claro. no has experimentado el estar en ese estado de la profundidad de las aguas en el cual se ven cosas que fuera del agua no se ven, ¿cierto? Claro. Entonces, no porque no te hayas metido al fondo del mar o al fondo de las aguas, o ya sea en un mar o un río, esa realidad no va a existir. Y eso es lo importante de la conciencia, que cuando tú te metes dentro de la conciencia hay que entender de que son estados profundos donde hay un montón de memorias guardadas. Y esas memorias guardadas uno puede acceder, ¿ya? A través de meditación, a través de plantas sagradas, de diferentes maneras, de diferentes formas. Entonces, cuando hablamos de conciencia y los estados profundos de la conciencia,
no es que yo tenga la única llave y yo tengo la única verdad. Gurú. Yo creo que la verdad está dentro de cada uno de nosotros. Pero entonces, ¿cómo es? Cuéntamelo. ¿Y por qué no te metes tú? ¿Por qué no buscas a alguien que te lleve a ese estado profundo de la conciencia para poder tú descubrir qué es lo que hay? Si eso es lo que yo promuevo en el fondo. Es que algo personal. Claro, que de algo de cada uno. que Es un trabajo. La de cada realidad, uno, sí. la realidad tuya no es la misma de la mía, porque yo me meto toda la semana, no sé cuántas veces, en diferentes conciencias. A veces con 5 pacientes en el día, a veces 2 personas en el día, y estoy 2 horas con cada persona, son muchas horas de trabajo. Y claro, pero eso no todo el mundo está entrando o sea, no han entrado en su propia conciencia y tampoco en las de otros. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, hay un mundo desconocido. No es que inexistente, no es inexistente, es desconocido. Claro. No hay nada mágico, no hay ahí no hay, como tú dijiste, un gurú, no existe, porque al final la información está dentro de todo y eso es lo más increíble, que todos tenemos la oportunidad de entrar. Solo busquemos a alguien que sea de nuestra confianza para que nos lleve y que sepa, ¿cierto? Uh-huh. Que nos lleve a esos estados de la conciencia, que podemos acceder a esas memorias que tenemos todos. Y no hay magia, no hay ritual, no hay ninguna cosa. Es súper sencillo. Son algunos ejercicios de respiración, de meditación, de psiquismo, de entrar en un estado de la conciencia en cual la racionalidad se va disminuyendo y se va entrando en un estado de emocionalidad. Y en ese estado de emocionalidad es que nosotros conectamos con esos registros más profundos que están dentro. Decimos el inconsciente, pero en realidad están en el alma, ¿ya? Es decir, porque el inconsciente se dice el hemisferio izquierdo del cerebro o el hemisferio derecho, ¿cierto? El hemisferio izquierdo, el racional, el consciente, y el hemisferio derecho, el inconsciente o el emocional, bien digo, el derecho. Sí, pero cuando hablamos de otras vidas, este hemisferio no estaba, pues era otro, porque era otro el cuerpo. Claro. Este cuerpo nació en el 74, cuando mi mamá me engendró y empezó la gestación. Un poco maltraer a través de estos últimos ¿Qué años. te diría el alma? ¿Qué te diría el alma? ¿Qué te diría el alma? Has estropeado ese vehículo. Pero bueno, es esto, este cuerpo es un vehículo para lo que es el alma y entonces en otra vida tuvimos otro vehículo. Claro. Con el mismo conductor que es el alma. Uh-huh. O sea, esa es como la metáfora que uno podría armar de cómo funciona esto. Es decir, que hay un alma que necesita moverse y para eso necesita un vehículo. Y ese vehículo es el cuerpo físico. Correcto. ¿Ya? Y que en diferentes vidas tenemos diferentes cuerpos físicos, ¿cierto? Diferentes cuerpos físicos. Entonces, y géneros sexuales. Y también, claro, tenemos diferentes géneros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando entramos en estos estados de la conciencia, vemos que uno le dice, mírate las manos, mírate los brazos, los pies, la ropa, y se ven vestidos con ropas de otros tiempos, ¿ya? Entonces las personas, y no hay nada de magia en eso. Son memorias que están dentro de nosotros y dentro de todos, ¿ah? Dentro de todos. Entonces, claro, uno dice, qué raro, ¿por qué soy mujer? ¿Por qué estoy con vestido? ¿Cierto? O una mujer dijo, soy hombre. ¿Y cómo eres hombre? Porque tengo los brazos musculosos, dice, y estoy vestido con pieles, decía. ¿Ah? Entonces, ¿en qué tiempo podría haber estado? Uf. ¿Y en qué parte? Yo le digo, mira, siente la energía del lugar, ¿en qué parte del planeta Tierra te encuentras? Hace como si hicieras una foto satelital y determina en qué lugar te encuentras. Y entonces ella decía que era como para el lado de Europa, decía que eran como vikingos. Ella era como un vikingo. Ya. ¿Ya? Entonces, y ocurren esas cosas, mira qué loco, ¿no? Como ella era un vikingo. Murió de manera abrupta en esa vida, ¿ya? Estaba disfrutando del campo, del lugar, y entonces dice, ahí vienen.
Ahí viene quién, le digo yo, ¿quién viene? Está la puerta cerrada. No, la mentira. policía. Entonces me dice, ahí vienen. Y yo le digo, ¿y quiénes vienen? Me dice, los otros. ¿Y quiénes son los otros? Entonces me dices, los otros del grupo. ¿Y a qué grupo pertenece? Le digo yo. Entonces me dice, nosotros somos los guardianes del pueblo. Los guardianes del pueblo. De los guardianes del pueblo. Y entonces yo le digo, ¿y por qué? ¿Y qué pasa contigo? ¿Por qué te vienen a buscar? Y se aflige, se angustia y me dice, porque yo no debía haber estado aquí, yo debía haber estado con ellos. Y entonces fue un momento en que ella yo le digo, ¿y qué es lo que sucede? Entonces dice, me llevan. ¿Y para dónde te llevan? Me llevan apresado. Entonces, ¿pero cuál era el motivo de consultas? Eso es el comienzo. El comienzo era que ella decía que cuando escuchaba la palabra muerte sentía un forado en un orificio en el pecho. En el pecho. Una perforación. Entonces... ¿Pero era un dolor o...? No, simplemente como si uno se comiera una pastilla de menta y respirara así. Ah, ya. Y sentía así un vacío Ya. en el pecho. Pero eso, si escuchaba las noticias, por ejemplo, la televisión, escuchaba la palabra muerte o escuchaba, no sé, en cualquier lado o leía en alguna cosa la palabra muerte y le venía esa sensación. Ya. Y no sabía por qué. Entonces yo vengo y le digo, ya, y vamos a ver, pues, ¿de dónde es? Pues, y aparece ahí en ese momento. Y entonces yo le digo, ¿y qué pasa contigo? Mira, ¿para dónde te llevan? Entonces me dicen, a las mazmorras. Y yo no sabía lo que eran las mazmorras en ese momento. ¿Ya? ¿Tú sabes lo que son las mazmorras? No, lo he escuchado, pero no tengo... Hemos escuchado un montón de No veces. tengo idea lo que es. Porque es un término que no está muy arraigado a nosotros, Aquí a en los Chile. sudamericanos. Sí. Claro. Entonces, tiene que ver con una cárcel, un calabozo. Un calabozo. Eso es lo Ya. que es. Entonces yo le digo, yo astutamente le pregunto, y descríbeme esa mazmorra, ¿qué es lo que es? Claro. Entonces me dice, estoy encerrado, me dice aquí, como en un calabozo. Y yo le digo, mira, ¿y qué es lo que ocurre ahí? Entonces me dice, me tienen encerrado. ¿Y con quién te encerraron? ¿Solo? Entonces me dice, no, hay otro hombre que estaba de antes. Ya. Y yo le digo, mira, como pasan los minutos, ¿y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Para qué te encierran? Entonces me dicen, nos sacan. Y yo dije, ¿a quién le sacan? Yo haciendo también un poco loco, Claro. para que ella narrara toda la historia, Sí, me pues, contara el entorno de lo que estaba pasando. La película que ella estaba viendo. Entonces yo le digo, descríbeme, ¿para dónde te llevan? Me dice, a una plaza. Pero ella muy angustiada y se empieza a afligir. Entonces yo le digo, y cuéntame, ¿y qué es lo que hay en esa plaza? Me dice, hay mucha gente. ¿Y qué es lo que hay? Hay una horca. Una horca. Sí. Ah, ya. O sea, un lugar para ahorcar a Sí. alguien. Entonces yo le digo, ¿y eso es para ti? Entonces me dice, no, me dice, es para el otro hombre que está conmigo. Y, Wow. y para que lo iban a ahorcar. Entonces lo suben a él a la horca, al otro hombre, Ujú. y yo le digo, ¿y qué pasa contigo? Levanta su pecho, así, y quedó así como sin aliento. Ya. Y yo le digo, ¿Y eso qué te pareció? yo qué impactado, que muerto de miedo, no sabía qué hacer. Entonces me dice, o sea, que yo me asusté en realidad. Yo me asusté en realidad. Y le digo, ¿y qué es lo que sucede? Entonces me dice, me estoy muriendo. Y yo le digo, ¿y cómo sabes que te estás muriendo? Entonces me dice, me atravesaron una lanza, me dice. Le atravesaron una lanza. Ya. Como con una vara, así Ajá, sí. me describe. Y yo le digo, ¿y cómo sabes que te estás muriendo? Me dice, porque estoy saliendo del cuerpo, me dice. Ya. Estoy saliendo del cuerpo. Y yo le digo, ¿y hacia dónde? Ya lo había escuchado cientos de veces cuando uno sale, pero yo le digo, ¿y para dónde sales? ¿Para el lado, para el otro lado, para adelante, para atrás, para abajo? ¿Para dónde sale? Entonces me dice, para arriba. Me dice, o sea, que estaba su cuerpo, Ujú. cayó desplomado, ¿cierto? Claro. Porque lo ensaltaron en esa lanza y su cuerpo empieza a salir hacia arriba. Esa es la forma. Y yo le digo, mira, O sea, fíjate. ¿su cuerpo o su espíritu? Y que eso Hola. le Ah, pregunto ya. yo, Ah, le ya, pregunto ya. y le digo, mira, ¿y qué pasa contigo? ¿Cómo es que estás saliendo del cuerpo? ¿Qué parte de ti? Me dice, hay una parte de mí que sale del cuerpo. Y yo le digo, ¿y qué pasa con el cuerpo? Queda en el suelo. Y yo le digo, ¿y qué pasa contigo? Mira, ¿hay algo que te une a ti con ese cuerpo? Me dice, sí, ¿qué? Como una cuerda. Descríbeme, ¿cómo es esa cuerda? Y me dice que es una cuerda plateada. Cuerda plateada. Sí, y hay
hay muchos escritos de gente que habla de la cuerda de la vida o el hilo de plata. ¿Sí? Sí, que cuando se están... ¿Qué simboliza eso? Cuando están experimentando la muerte, están con ese hilo de plata. Y cuando se corta ese hilo y ya se desprenden, ¿Ya? no vuelven. No vuelven. Sí, O sea, solamente si se corta. solamente si se corta. ¿Y hay ocasiones que no se corta? Sí, Ya. hay ocasiones en que no se corta y que vuelven al cuerpo. Ah, ya. ¿Te fijas? O Es sea, como vuelven cuando mueren por unos par de segundos y vuelven, así O- como en las películas. Es que ¿se no. podría decir? Sí, no es que murieron y volvieron, sino que salen del cuerpo porque hay muchas ocasiones. Mira, yo he visto muchas ocasiones en que las personas salen del cuerpo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando están en coma en la UCI. En coma. Sí, cuando las personas pierden la conciencia o porque lo inducen en un coma inducido, por ejemplo, porque tuvieron un accidente, se golpearon y para bajarle el edema y para que no se dañen, no tengan daños, para que no tengan daño cerebral, ¿Correcto? lo inducen en un coma. Entonces, las personas, lo que yo he visto, que las personas que están en ese estado salen del cuerpo. ¿Y vuelven o no vuelven? Ya. Será la pregunta. ¿Ah? Esa pregunta tienes que hacerla tú. ¿Vuelven o no vuelven? ¿Vuelven o no vuelven? Vuelven. ¿Vuelven o no vuelven? Vuelven en algunos casos. Vuelven en algunos casos. Ellos dicen, tú le dices, mira, ¿y con quién estás? Y te dicen, te muestran. O sea, cuando tú tienes a la persona en el trance, la persona dice, tú le preguntas, ¿con quién está? Dice, está fuera del cuerpo y está mi abuelo, dice el abuelo que había muerto hace Ya. como 20 años. Ya, se Dice, encuentran con seres queridos. está mi abuelo. Y yo le digo, y pregunta por qué está el abuelo. Y dice, porque tiene que ocurrir, dijo ella, tiene que ocurrir que va a venir uno de sus hijos que no puede venir a verla. Estaba hospitalizada en la posta central. ¿Ya? Y su hijo por el trabajo no podía ir. O sea, porque no quería faltar al trabajo. Claro. Y por no faltar al trabajo no iba a ver a su mamá. Dijo, tiene que venir ese hijo y va a venir alguien del norte, dijo. ¿Ya? Cuando ocurran esos dos hechos, ella va a morir. Wow. Y así pasó. Qué loco, ¿eh? Sí. Entonces, pero también me he encontrado con personas que dicen, por ejemplo, que están en coma y una vez inducí a una persona, a su esposa, que ¿Ya? su marido estaba en coma en la UCI. Y entonces le preguntamos que si acaso se iba a recuperar, si acaso iba a despertar. Y dijo que sí. Dijo que sí. Dijo que sí. Y bueno, era una persona conocida, entonces yo iba toda la noche a verlo a la UCI. Ya. Yo entraba, porque tengo una amiga que trabaja en la UCI. No voy a decir de dónde, de qué hospital, Dejémoslo en secreto. para no meter a nadie en problemas, No. ¿cierto? Entonces yo dije, ya todos los días. Y entonces ese día sexto que llevaba en ese coma inducido, no estaba en coma inducido. Había quedado en coma. Ya. Tuvo un accidente, se golpeó, tuvo un coágulo en el cerebro, se dañó el brazo y estaba muy mal. Y pensábamos que se iba a morir. Ya. Y yo iba todos los días a la UCI, entraba y lo iba a ver. Y el día sexto yo atendí a su esposa y su esposa la llevé al trance, A su esposa. a su esposa. Y nos fuimos ahí a hablar con él. Ujú. Y se veía él como durmiendo. Y le preguntamos si iba a despertar. Y dijo que sí. Todo esto, obviamente, estamos hablando del En el trance, claro. la persona Sí. estaba en la UCI, en coma, y yo estaba con su esposa en la consulta al centro médico haciéndole una sesión. Y en el trance le preguntamos a él. O sea, viajamos virtualmente a conversar con él y él dijo sí, que se iba a recuperar, iba a despertar de ese sueño. Y entonces la pregunta, ¿cuánto se va a demorar? ¿Cuándo va a hacer eso? ¿Cierto? Para tener paciencia, para esperar. Por Claro, último, porque esas preguntas se pueden hacer, obviamente, dentro de un trance, ¿cierto? Claro. Mira, yo siempre digo, uno puede preguntar todo lo que quiera. Por último te van a decir, no te podemos decir. Claro. No es el momento. No es el momento, claro. Pero si te dan respuesta, Hay que escuchar. hay que escuchar. No. Entonces dice, ¿y qué es lo que...? Y yo le digo, ¿y cuánto tiempo va a estar entonces? ¿Cuánto va a demorar en devolverse, entonces, en despertar? Y él dice 7 días. En 7 días. Y yo pregunté si eran
7 días de ahí para adelante, mi racionalidad, pues mi Ya. racionalidad empieza a preguntarse, 7 días para adelante, 7 días del comienzo, 7 días desde ese día, ¿cuándo iban a ser esos 7 días? Entonces ahí dice 7 días. 7 días, ¿no? Oh, Esa fue la información. Yo quedé así con mi cabeza que explotaba. Y me imagino y lleno de esperanza. esperando 7 días. Sí, claro. Y ya llevaba 6. ¿Impaciente? Ya llevaba 6. ¿Tú estabas impaciente? Sí. ¿O tranquilo? No, yo creo que igual estaba... Es que su estado estaba grave. Y no queríamos... Nadie quiere que se muera alguien querido. Claro. ¿Te fijas? Entonces, digo ¿cómo...? No, pero yo te preguntaba si te sentías impaciente porque que escuchar esto que te digan en 7 días y querer ver los resultados es como Mira. contando los días. Mira, ¿no? me daba un poco de pudor, ¿Ya? ¿cierto? De comentarlo. ¿Ya? Porque, ¿y qué pasa si yo me equivoco? Claro. ¿Y qué pasa si la información no es? Me errónea, claro. ¿Cómo quedo yo? ¿Cómo queda mi credibilidad? La confianza del resto de las personas, la habilidad. Y esos son temas míos que de Claro. cada uno que uno tiene que autovalidarse, sentirse confiado, que uno esté hablando tonterías. Pero, bueno, siempre digo, yo hablo solamente tonterías, no crean en mí, vean, confíen en ustedes y métanse dentro de ustedes mismos. ¿Y ella qué es lo que pensó al escuchar esta, que le hayan dicho 7 días? ¿Quién ella? Ella, la esposa. La esposa. La esposa quedó así, Sí, ¿cuál pero fue su reacción? Asombrada nomás. Por lo único, ella, cualquier cosa que le sanara a su esposo. Ya. Cualquier cosa que le sanara a su esposo. Pero, ojo, no hicimos nada para sanarlo. Lo que hicimos fue ir A buscar una información. a buscar una información. Claro. Eso fue lo que hicimos. Y aquí yo no me quiero llevar aplauso de ni una cosa. Yo Claro. digo, fuimos a buscar la información y esa fue la información que trajimos. Y cuando trajimos esa información, yo fui en la noche, ese día sexto, a la UCI, a visitarlo. Y cuando converso con mi amiga que estaba de turno, le digo, ¿sabes qué? Hice una sesión hoy día y atendí a la esposa. Me dijo, ¿en serio? Sí. Yo le digo, y dijo que se iba a recuperar. Ay, me dijo, ojalá. Y porque ella también la conoció a él. Ya. Y yo le digo, bueno, le digo yo, y me dice, ¿cuándo? ¿Y qué dice? ¿Qué más dijo? Yo le dije, dijo que 7 días se iba a demorar en despertar. Pero 7 días, ¿cuándo? No sé, le dije, pero dijo 7 días. ¿Y cuántos días llevamos? 6. Sí. Llevamos 6 días. Llevamos contadito con los dedos los días que llevaba. Y bueno, estuve ahí, siempre estaba 1 hora, una cosa así con él, en la noche, en el turno, después que hacían la ronda, Ujú. entre la enfermera, con los medicamentos, el aseo, y toda la preparación, la mantención que hace el cambio de turno y todo el show que Sí, sí. hay adentro de la UCI, po. Claro. Hasta que se quedan tranquilos, po, ¿ya? Y entonces, que en realidad en la UCI no es tranquilidad, po. Entonces, bueno, pero ya el trabajo hecho, y ya de ahí yo me iba. Y vuelvo al día siguiente, po, el día 7º. Y cuando vuelvo al día siguiente, estaba mi amiga, enfermera de la UCI, y me dice, no sabes nada lo que pasó, me dice. Me dice, ven, pasa. Y yo entro por unos pasillos. ¿Y tú qué sentiste Del en lugar. ese momento cuando te dijo eso? Yo quedé así, estaba aterrado en realidad. Porque no sabía qué reacción tener. Y entro por los pasillos, me dice, despertó, me dice, el nombre, me dice, ya, despertó, me dice. Y estaban todas las enfermeras y, ¡oh, ahí viene! Todo apuntando. Todos apuntando así que ahí venía yo, el brujo. El brujo. El adivino. Sí, el adivino, el pitonizo. Entonces, y bueno, desde ese momento atendí varias enfermeras de la UCI y de ese recinto. En general, de diferentes unidades, he recibido varias personas que trabajan en esa unidad hospitalaria. Ya. Y entonces, no vamos a decir dónde. No, dejémoslo ahí. Y la incógnita. Sí, ¿para qué? Si las personas que se han atendido saben y
bueno, están los videos de todo, yo grabo todas las sesiones y la persona todavía está viva. Esto pasó hace el 2011 creo que fue. 2011. Ujú. Mm, Hace rato. sí. Y la persona está viva. Entonces, yo creo en esta conexión que hay. ¿Esa persona alguna vez supo esto del tema de los días? Sí, sí supo. ¿Quién Sí le contó? supo y que, bueno, y la esposa quedó súper agradecida Ya. porque son cosas que son increíbles, pero también es difícil de comentar. Quiero decir que también es difícil de comentar porque la gente no cree, porque la gente es juiciosa, porque hay gente que tiene muy internalizada la religión. Sí, por supuesto. Entonces, Es un tema. es un tema, porque también si te dicen que te creen, también no quedo yo de loco, sino que queda la persona que cree en mí también de loco. Claro. ¿Te fijas? Entonces, es un tema que, por eso que hay que hacer esta comunicación, abrir la información. Abrir la mente, yo creo. Para que se abran un poco las ventanas a las personas que han tenido experiencias que son muchas. Yo llevo muchos años trabajando y trabajando no solo en Chile, en Colombia, atendiendo gente hace no sé, deben ser unos 8 o 10 años que empecé a atender online para el exterior, para Pues- fuera de Chile. Ya. ¿Ya? Y eso más de 8 años. Imagínate, mucho antes de que fuera el tema de la pandemia. Claro, y todo que se esto. empezó como a ser bien concurrido este Sí, tema de sí, este pues sistema. ya ahora todo el sistema, Claro. está todo el mundo haciendo todo, Sí. vende y toda la cuestión. Todo se hace por internet, pero en ese tiempo no. Y yo hacía sesiones online. Hice sesiones para Perú, para Argentina, para Venezuela, Colombia, Estados Unidos, México, Nueva Zelanda, Australia, Francia, para España también. Y nada, que las sesiones, todas las grabo, siempre todas las sesiones las grabo. Las sesiones de trance, las sesiones En tu canal de YouTube. las grabo en mi canal de YouTube, ahí las conservo en discos duros también, Ujú. pero también las tengo guardadas en mi canal de YouTube y sirven para el estudio. ¿Ah? Todas las grabaciones sirven para el estudio, para guardar, para armar los protocolos, para los métodos terapéuticos. Y también un respaldo súper importante, no solamente para ti, Sí, sino que también claro, para para poder ellos. compartirlo, claro, ahí. Claro, porque las personas también, yo les digo, es parte del proceso terapéutico grabar, Claro. ¿ya? Porque es una manera porque cuando tú entras en el estado ampliado de la ¿Cuál conciencia. es la importancia de grabar una regresión? Sí, eso te estaba diciendo. Mira, cuando uno entra en el estado ampliado de la conciencia, hay cosas que cuando uno vuelve, el estado ampliado de la conciencia es como un estado de ensoñación. Ujú. ¿Ya? ¿Qué quiere decir un estado de ensoñación? En ese estado de ensoñación, hay cosas que después no te acuerdas, pero si están grabadas y la Claro, ves, está la información ahí. está la información ahí. Y eso no miente. Como un respaldo. Claro. Claro, y también yo le digo a las personas, mira, eso es por seguridad también. Porque si tú crees que alguien te tocó o te hizo algo, Claro. ahí está la grabación, desde que usted cerró los ojos hasta que usted los abrió. Entonces, no hay ningún truco, no le di ninguna pastilla, un gas o un líquido Claro. que adormeció a la persona y se aprovecharon un día. No, eso no existe. ¿Y te ha pasado alguna vez que en un trance de alguna mujer, bueno, hombre, en el mismo trance se produzca un abuso sexual? O sea, que revivan experiencias de Claro, abuso. y que Sí. sientan el cuerpo, no sé, se sienta algo raro. El 85%, siempre le digo esto cuando atiendo mujeres. Cada vez que atiendo a una mujer, yo le digo, mira, el 85% de todas las mujeres que yo he atendido han sido abusadas. Abusadas. Sí. Wow. Y no quiere decir abusadas una violación. Un abuso puede ser una mirada perversa, Ya, una tocación, claro, lo que te digo. no necesariamente una penetración, una violación. Ok. Y lo grave de eso es la emoción que dejan las personas. Y eso es lo trascendental. Ya. Entonces, porque eso trauma a la persona, no la deja tener pareja, no la deja tener una sexualidad tranquila.
desata los miedos, la inseguridad, el sometimiento, Sí. la rabia, la pena y un Claro. montón de emociones. Un detonante, pero... Y yo digo, claro, es uno de los actos que detonan todas las emociones, entre comillas, negativas de una Sí. vez. Entonces, siempre digo, sí, esto... ¿por qué les digo así? Que en realidad el 85% de las mujeres han sido abusadas, para que entiendan de que yo las entiendo. Claro. Que Y no es para- primera vez que yo voy a escuchar a alguien. Y para que tampoco piensen que son la única. Claro que son las únicas. Entonces eso les baja un poco el nivel de ansiedad, el nivel de pena, Ujú. ¿cierto? Que no se sienten únicas y en un estado negativo, ¿te fijas? Perjudicial. Entonces las personas ya entienden que uno tiene empatía, que uno ya sabe de qué se trata y que los va a tratar y que lo va a hacer con respeto, que lo va a hacer con cariño, con conciencia. Claro. ¿Te fijas? Entonces, también porque creo que eso no es lo importante. Creo que lo importante es la emoción, Ujú. no los hechos que pasan, porque la misma emoción la puedes sentir en diferentes situaciones. Y eso es increíble, porque tú dices, ¿cómo? Sí, me decía una historia corta, una señora me decía, "Pío, yo no quiero llegar a los 12 años. Y yo le digo, A los 12 años. a los 12 años. Yo me imaginaba por qué. ¿Ya? Yo me imaginaba por qué no quería llegar a los 12 años. Y era ¿Por qué? porque había ocurrido algo a los 12 años. Po, y ese algo que había sido un abuso. Po. Ah, tú te refieres al... En el trance, trance. la persona no quería llegar a los 12 años. No Ya. quería pasar por los 12 años. Entonces, claro, algo pasó. Inevitablemente. Entonces Claro. yo le digo, ya, no te preocupes. Entonces llega y se ve cuando pequeña. Se ve cuando pequeña y cuando se ve cuando pequeña, como a los 7 años, se ve que estaban en la escuela. Ya. Y entonces iban entrando a la sala, tomando distancia, así, Ujú. la mano en el hombro. Y entonces dice que entra ordenada y el profesor les dice que se sienten ordenados. Pero siempre me dice, estaban los chistosos del curso, los desordenados. Y entonces dice que los niños se pusieron a hacer desorden. ¿Ya? Y en eso que hacen desorden, ella se puso a ordenar sus cosas, sus materiales, sus cuadernos y eso. Sentado en la mesa. Sentado en la silla, digamos. Ya. Y su mesa ordenada. Pero se le cayó un lápiz. ¿Ya? Y se le cae el lápiz y ella se paró a recoger el lápiz. Y cuando se paró, el profesor se dio vuelta. Y cuando el profesor se dio vuelta, le dice, venga usted, póngase ahí al recoger. Pero ¿por qué si yo me paré a recoger el lápiz? Entonces él le dice, no, yo a usted la estoy viendo que está de pie. Y ella dice, no, pero si yo me levanté solamente a recoger mi lápiz, yo no estaba haciendo desorden. Le dice, yo soy el profesor, venga, póngase ahí vuelta para la pared. Y entonces, y yo le digo, ¿y qué es lo que siente? Me dice, sometimiento, rabia, impotencia, soledad. Si mi mamá hubiese estado aquí, esto no hubiese corrido. Claro. ¿Te fijas? Al final, ¿qué es lo que siente una persona cuando abusa? Eso mismo. Las mismas emociones, ¿te Claro. fijas? Entonces, al final, no importa que la persona no quiera vivir ciertas cosas, no quiera pasar por ciertos momentos que le parecen que no es agradable revivir, pero va a revivir otros momentos en que Ujú. sintió lo mismo. Claro. ¿Te fijas? Por eso Sí. digo yo, no importa que no vea eso, porque en otros momentos de su vida sí ha sentido lo mismo. Sí ha sentido lo mismo. Claro. Y entonces esto nos lleva a estos estados de la conciencia, nos llevan a eso. ¿Te fijas? Qué loco. Sí. Qué loco. Como la mente, como el inconsciente desarchiva episodios de tu vida, así como desarchivara carpetas, Ujú. episodios de tu vida que te traen o que te llevan a revivir las mismas emociones en diferentes episodios de tu vida. Increíble. Y te trae al presente, luego te traigo al presente y te digo, mira, deja que tu inconsciente proyecte una imagen en la que los días de hoy tú sientes esa misma sensación. Y te aparece hoy día lo que tú estás sintiendo que tiene relación con esos 3 episodios del pasado. Y las mismas emociones, claro. Y se produce un encuadre donde toda la información se cruza, Ujú. se traslapa, por decirlo de algún modo, y donde tú entiendes de dónde vienes tú sintiendo todas esas emociones. Y bueno, ahí viene todo un proceso ¿Dónde de vienen esas reparación. heridas? ¿Cómo?
Esas heridas que le llama uno a veces. Claro, o sea, heridas del alma, es el niño interior Claro. que está dañado, el rescate del niño interior. Entonces, es bonito. Esto es un viaje, el inconsciente es un viaje maravilloso dentro de uno mismo que le trae los peores episodios de su vida, pero para encontrar un sentido, para entender, para abrazarse, para quererse, para encontrar el amor, la felicidad y la paz interior. Exacto. Y mira la palabra que dije, interior. ¿Qué quiere decir? Que todas esas cosas, ¿dónde están? Adentro de uno. Adentro de uno. Claro. Exactamente. Y ahí el viaje. Pero ¿quién nos dice en la vida que esas cosas que nosotros buscamos están dentro? Si nos dicen, no, están en Dios, están en esta imagen, En la iglesia, en la televisión, en los periódicos. en las compras. Claro. Sea En los feliz, malls. sí. Toma tal bebida y sé Claro. feliz. Sí, Apaga tu en el sed. azúcar, Sí. en la grasa. Sí, claro. Entonces, bueno, en la sociedad, en eso estamos inmersos y estamos viviendo esta experiencia corporal. Y entonces tenemos que aprender a jugar este juego, que es la vida. Exacto. Y yo digo, este es un capítulo de la vida. Mira, ¿por qué diremos que esto es un capítulo de la vida? Es una ¿Cómo vida lo más. entiendes tú? Es un capítulo más de esta linda historia o este lindo libro que es personal de cada uno. Ujú. Y ese libro, ¿cuántas vidas tendrá metido? Uf, yo no sé cuántas tendré, pero y tampoco no sé hasta cuántas serán. ¿Cuántas más serán? Claro. ¿Mm? ¿Hay algún número o cantidad de hasta cuántas vidas puede vivir un alma? Vuelvo a decir siempre, no crean en mí. No Pero, crean en mí. pero de lo que he visto. De lo que yo he visto es que no hay un número exacto determinado de que Ya. uno venga a vivir una cantidad de vidas determinada ¿Ya? y que se acaba. No. Depende de la evolución. Ya. ¿Y qué es la evolución? Un aprendizaje emocional. Ujú. Es decir, nosotros venimos a aprender de todas esas emociones traumáticas que nosotros venimos a vivir a Claro. través de los episodios. Es decir, que nosotros pasamos episodios en nuestra vida que nos desatan todas esas emociones. Claro. Y esas emociones son las que nosotros venimos a aprender y venimos a aprender también a trabajarlas como de una manera súper simple. Hay montones de formas. Ahí dicen que hay plantas que trabajan por ahí. Bach eligió una cierta cantidad de plantas Ujú. que esa planta es para tal emoción, trabaja con tal emoción. Con la vibración, esa vibración trabaja con tal emoción. Y, o sea que no es una cuestión biológica, química, sino que una cuestión energética también, Claro. ¿ya? Que trabaja con tales emociones. Y entonces, bueno, venimos todos a trabajar las emociones y eso lo podemos anular de diferentes maneras. Desde los países orientales, la meditación. Claro, es súper Tan importante. simple, no necesitamos Sí. nada, ni una planta, ni una flor, ni nada. Y lo evitaríamos comer, fumar, tomar, tantos vicios, tanto... Hemos perdido el tiempo, eso me están diciendo, que hemos perdido el tiempo en esta vida. Un poco. Bueno, así es, o sea que al final, por eso existe la respiración holotrópica, la meditación, y esto no es de ahora, o sea, la yoga, los diferentes tipos de meditación, los diferentes tipos de respiración, son técnicas que se han desarrollado, pero esta cuestión es milenaria, Claro, ¿no? La imposición muchos años. de mano. Sí. La energía. Jesús lo hizo, pero Claro. para Es todo. que ellos le tenían otro nombre. Y claro, y un montón de gente lo hacía, ponía las manos. Yo a lo largo de de mi historia de vida, yo he conocido a mucha gente que ponía las manos y que curaba a las personas. Mi mamá, mi abuela, mi otra abuela. Y así un montón de gente alrededor yo vi. Mi papá fue intervenido por los espíritas brasileños con una hernia, con una úlcera, estomacal. Y mi papá tenía serios problemas y se escribió una carta. Yo tenía como, no sé, tenía unos 7, 8 años más o menos. Claro, en ese tiempo no existía ni un medio... Como 6 años, yo creo. Estoy hablando, tengo 48, 42 años atrás. No existía el internet que hay Claro. hoy. Entonces había que escribir una carta a mano y mandarle y se demoraba un mes en llegar allá y un mes en volver. Entonces cuando volvía la carta recién tenías tú la respuesta de eso que se fue hace 2 meses atrás. Y ahí había la preparación, venía la indicación y cómo había que hacerlo. Tal día te van a intervenir. Y de ahí para adelante mi papá se le quitó el tema de la úlcera. Resultó. Funcionó. 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 Entonces,
yo he visto muchas cosas en mi vida y bueno, y de ahí le han puesto nombre, un montón de cosas, pero yo creo que todo al final son prácticas que son milenarias, prácticas milenarias. Los brebajes, tomar... Y que también las enfermedades vienen por algo. Y bueno, ¿y cuáles serán los factores? Ya hablaremos en otro podcast acerca de la enfermedad, Sí. cómo funciona la enfermedad. Y con mucho cuidado porque ya me bloquearon una vez en mi canal de YouTube Sí. por hablar acerca de ciertas cosas de la salud, de esta cosa que ha ocurrido, que tienen letras y números, ¿cierto? Claro. Y me bloquearon porque mostramos una sesión. No mostramos una sesión si estaba oculto. Es como que te acusen de exhibicionismo tú andando desnudo adentro de tu casa. Claro. O sea, es como que me acusaron de exhibicionismo porque estaba desnudo dentro de mi dormitorio a cortina cerrada. Eso fue, esa es la metáfora. Porque me acusaron de que yo hablé en contra de esto porque en un video se tocó el tema, pero es una sesión que donde yo no hablo, habla la otra persona que está en el Sí. trance y el video está oculto, la gente no puede ver ese video. Bueno, lo bajaron, pues ya me lo anularon. Y yo lo sigo teniendo guardado en mi disco duro, pero lo bajaron del canal. Lo eliminaron. Y me amenazaron, claro, de que si yo seguía con esas prácticas, que me iban a eliminar el canal. Si seguía subiendo... Contenido, porque hay ciertas normas, YouTube tiene ciertas normas. Y hay que respetar esas Wow. normas. Ya, y hay que respetar si es el juego. Pero qué loco lo que defienden. Sí, pues estamos claros. Son de los mismos. Lo que se puede y lo que no se puede hablar. ¿Te fijas? Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a hablar. El podcast y los temas que nosotros conversamos son temas sensibles Ujú. para YouTube. Sí. Son temas sensibles para YouTube. Y son temas que son, yo creo que para la gente también. Y la gente quiere vivir de otra manera. Claro. La gente quiere vivir saludable. La gente quiere quiere enfrentar, la enfermedad de otra manera. ¿Ya? Entonces, yo creo que De la forma también- más corta siempre. no sé si más corta, pero yo creo que porque a veces la medicina complementaria es más lenta. Claro. No es más corto, es más largo, pero se puede. ¿Te fijas? Y que tiene otras repercusiones en el cuerpo, a diferencia de lo que ya conocemos. Entonces, nos toca como dejar entrever y no hablar explícitamente. Exacto. Pero bueno, son temas que vamos a ir tocando con mucho cuidado en la medida que vamos avanzando en este podcast. Y eso, estoy contento porque vamos juntando toda esta información. Mira para allá porque tenemos que darle un tiempo al podcast. Sí, eso estoy viendo. Eso es. ¿Qué Entonces, tiempo vamos? ¿cuánto tiempo le vamos a dar? Yo creo que vamos a hacer los podcasts como de 1 hora, ya, Ujú. para que no se extienda tanto, la gente no se aburra. Y ya tocaremos otros temas, hablaremos de otras cosas, porque esta cuestión se alarga y se amplía mucho también. Sí. Así que lo importante es que lo echamos a andar, que estamos felices de conectar con la gente, que poder desarrollar temas específicos por este medio. Eso nos va a traer una felicidad enorme porque vamos a poder llegar a más gente con el desarrollo de estos temas y porque, claro, porque los reels son entretenidos, porque uno habla en 1 minuto 30 máximo, uno tiene que hablar de lo que uno quiere transmitir. Entonces 1 minuto 30 no es nada, es muy poco. No alcanzamos. Sí, claro. Y entonces el podcast viene un poco a sanar esa parte y entregar hacer un poco más de desarrollo de la Sí, información. no se puede explayar mucho más. Sí, así que me encanta la idea del podcast, que estemos aquí, que estemos reunidos, que seamos partícipes de esta comunidad de origen, ¿cierto? Ujú. Que pasó como un multiespacio. Hoy día es un OTEC y multiespacio de origen. Y yo creo que va a ser, bueno, ya lo es, pero no le hemos puesto el nombre. ¿Ya? Que Escuela Internacional de Desarrollo Integral.
Yo creo que por ahí va. Ya. Escuela Internacional de Desarrollo Integral. ¿Y por qué? Porque hemos tenido gente de diferentes países. Hoy día tenemos gente de Perú. Nosotros estando en Chile tenemos gente de Perú, pero en otra oportunidad hemos tenido gente presencial en Chile. Hemos tenido gente de España, de Argentina. Ujú. ¿Te fijas? Sí. Hemos tenido gente de Colombia tomando curso, aprendiendo. Y entonces... ¿Solamente con hipnosis y regresión? Sí. Y bueno, me habló estos días un chico de Uruguay. Uruguay. Uruguay, sí. Un chico que es terapeuta y quiere participar. Tenemos pronto la próxima formación y entonces quiere participar en el curso. Pero ustedes también hacen radiestesia. Hacemos curso de radiestesia, hacemos curso de cosmética natural, trabajamos con plantas, hacemos cursos de apicultura, Ujú. hacemos una formación de terapeutas en flor de Bach. Sí, tenemos varios cursos ahí y estamos ¿Todo en Santiago? Estamos en Santiago y en San Antonio, Ok. en Origen Multipaso en San Antonio, en un lugar rural a la entrada de San Antonio muy bonito. Y estamos en Santiago, en la comuna de La Pintana, y tenemos una casa, una propiedad habilitada solamente para estas actividades. Así que un espacio súper lindo. Es que es este mismo espacio. Estamos acá. Estamos Presente. acá. Y entonces vamos a mostrarle en otra oportunidad las otras salas, ¿cierto? Este es el salón principal, pero tenemos otras salas y tenemos Claro. una terraza bonita también. Y tranquila. cuéntame también aquí en San Antonio, ¿qué otras actividades hacen? Hacemos en ese temazcal, Temazcal. Sí, hacemos temazcal. Hacemos varias actividades, pero ahí está para la gente que va. ¿Ah? La gente que va, hacemos temazcal y todos estos cursos que te acabo de mostrar, allá también lo hacemos porque también tenemos un laboratorio con mesones de acero inoxidable, ¿Sí? así todo bien preparado, bonito, y una sala que es un aula, así igual, con piso de madera Ya. y bien bonito para que la gente se sienta acogida y tenga lo necesario para poder desarrollar las actividades que hacemos. Y también Así. quedarse, creo. Y también quedarse, porque tenemos un domo que es donde la gente puede alojar, puede pernoctar los días que sean necesarios, Ujú. porque ha venido gente de otras ciudades, de Concepción, de Los Ángeles, 6, 8 horas para allá, para el sur, y de otras ciudades que han venido también del norte, a tomar terapia, ¿cierto? Y entonces, a tomar terapia y a tomar curso, entonces, o a ser partícipe de las actividades como el temazcal. Ya. Entonces, sí, está el espacio apropiado para alojar a algunas personas. Se puedan quedar ahí alojando en el domo con camitas, ahí, Ya. todo bien Con todas las dispuesto. comodidades. Sí, con todas las comodidades, con refrigerador y todo. Sí, con ducha, con todo. Así que eso es un espacio súper lindo que ya les contaremos más acerca de eso. No podemos contarlo todo un viaje, pero Sí, eso. claro. Qué bueno que hicimos este podcast hoy día, ¿no? ¿Qué te pareció? A mí me pareció bueno, me pareció interesante la conversa. Sí, mucha información. Sí, tranquilo, estábamos súper nerviosos al comienzo. ¿Cómo lo íbamos a hacer? ¿Cómo lo íbamos a grabar? ¿Cómo lo íbamos a iluminar? ¿Cómo iba a salir en realidad? ¿Cómo iba a salir? Y bueno, lo estamos grabando, pero hay que armarlo para poderlo subir y publicarlo. Pero eso es lo de menos. Ya estábamos andando y hace rato que queríamos hacerlo y hoy día tenemos todos los recursos para poder realizarlo. Así que eso, Claro. ya partimos. Y partiendo con las pruebas. Era lo primero. Sí, esas son las pruebas. Las pruebas. Y bueno, ya estaremos transmitiendo también desde allá de San Antonio, de Multipacio Origen San Antonio, mostrando un poco el entorno también, con el entorno de fondo. Hace frío, sí, ahora porque la costa, el clima es diferente en invierno, pero un día soleado podemos hacerlo. Sí, pero también es espacio Solcito. hermoso, si yo lo Sí. conozco. Tengo Entonces, la suerte de conocerlo. Entonces también vamos a transmitir de allá y vamos seguramente vamos a estar ahí. Sí, sería genial. Sería así, bonito. De ahí, aquí haciendo la instancia la arma uno, yo creo. Claro. Que uno se arma la instancia, ¿cierto? Sí, claro. Ya, pues, ¿te parece que nos despidamos de la gente? Sí, nos despidamos. Despídete tú. Los despedimos. Espero que le haya gustado este piloto, si se puede decir. ¿Cómo le podría? ¿Cómo le No, pondrías piloto, tú? que ya partimos. El piloto fue el anterior. ¿Ah, sí?
Bien, lo vemos en un próximo podcast. Espero que le haya gustado y puedas compartir en redes sociales, porque hay que subirlo, ¿no? Sí, claro. Eso. Eso. Un abrazo a todos a la distancia. ¿Estén bien? Y nos vemos en el próximo capítulo del podcast Origen. Chao.